Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga, compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más. Recuerden que hemos estado haciendo un estudio, un análisis de algunos salmos que hemos elegido para compartir con ustedes y para que Dios también sea hablando a nuestras vidas con una enseñanza a través de estos salmos preciosos. Hoy vamos a estar hablando de uno de los salmos con más contenido que hay en todo el libro de los salmos, en el sentido del arrepentimiento y del perdón, porque es un salmo en el que David está expresando todo lo que hay en su corazón por el pecado que él ha cometido, y es el famosísimo Salmo 51. Y en estos tres principios que podemos descubrir en este salmo sobre nuestra respuesta ante el pecado que ofende a nuestro Dios, podemos mencionarlos con la letra C, 3 puntos: confesión de mi pecado, cambio radical y compromiso absoluto. Confesión de mi pecado, cambio radical y compromiso absoluto. Y el Salmo 51 comienza con una introducción que dice: para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Y esta es la introducción que viene en algunas versiones de la Biblia, y esta introducción es parte del Salmo original. En ella nos da una pista del motivo de este Salmo y nos ubica en su contexto, que vamos a encontrar también en segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, si usted quiere leer la historia completa. El pecado de David con Betsabé, la muerte de Urías y la amonestación del profeta Natán vamos a encontrar en estos textos. Junto con este salmo también se encuentra el Salmo 32 que ya habíamos estudiado, y ambos son considerados un solo salmo de confesión de pecado y de clamor de perdón. Entonces el primer punto que vamos a estudiar es confesión de mi pecado, del versículo 1 al versículo 6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El hecho de que el salmista comience pidiendo piedad, pidiendo perdón, nos revela que David sí conocía a Dios, y él sabía que la naturaleza de Dios es una naturaleza piadosa y misericordiosa. Y así como tenemos multitud de rebeliones, porque está hablando en plural, Dios también tiene multitud de piedades o multitud de misericordias también en plural. David claramente está reconociendo que ha pecado. Y lo más grave, y es lo que realmente le pesa o le duele más a David, es que ha pecado contra Dios. Por esto, la confesión en este Salmo 51 se vuelve tan relevante en un proceso de restauración. Si nuestra ofensa ha sido hacia nuestro Creador soberano, nuestra confesión debe ser absolutamente sincera y con toda la disposición de reconocer completamente nuestros pecados. El Salmo 32, verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Proverbios 28:13 también dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo más importante es confesar nuestros pecados delante de Dios, que es nuestro Creador. En segundo punto tenemos también por la letra C, cambio radical, del versículo 7 al versículo 12. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David está genuinamente interesado en que su condición de pecador cambie y utiliza algunas palabras claves que exponen ese profundo deseo, porque él está mencionando y diciendo: purifícame, lávame, borra, crea, vuélveme. El comentario bíblico Mundo Hispano, en el tomo 8, hablando de este salmo, dice: la obra de restauración empieza con el perdón, pero además hace falta un cambio interno. Solo Dios puede crear un corazón nuevo y puro. Renueva un espíritu firme o noble. No habla del Espíritu Santo, sino de la vida interior. Nos hace recordar, 2 Corintios 5:17, que en Cristo somos una nueva creación. El salmista reconoce que no puede hacer lo bueno por sus propios esfuerzos. Ahora, nosotros dependemos absolutamente de Dios en este proceso, pero es necesario que tengamos un espíritu dispuesto para ese cambio radical. No basta solo con reconocer que hemos pecado, es necesario también demostrar nuestro arrepentimiento con un cambio radical en nuestra vida. Arrepentimiento es cambiar de dirección, dar un giro de 180 grados y encaminarnos en la dirección correcta. Dice Mateo 3:8 en la traducción del lenguaje actual: demuestren con su conducta que han dejado de pecar. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Efesios 4:22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y el tercer punto, también con la letra C: compromiso absoluto. Versículos 13 al 19. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. En el mismo comentario bíblico Mundo Hispano, el tomo 8, dice al respecto de estos versículos: para el salmista, como para el creyente hoy, una nueva reconciliación con Dios y una nueva limpieza dirige a un compromiso renovado y más profundo. En este nuevo compromiso, el salmista promete testificar, versos 13, predicar, versos 14 y 15, y alabar, versos 15. Además, reconoce que el verdadero servicio consiste en hechos y no solo ritos, y que requiere un corazón contrito, lo opuesto de orgulloso o autosuficiente. Entonces hay 3 puntos en estos últimos versículos de este Salmo 51 que es importante en esta nueva etapa de David, en ese compromiso absoluto de David. Dice: enseñaré a los transgresores tus caminos, cantará mi lengua tu justicia y publicará mi boca tu alabanza. David, además de confesar su pecado, de arrepentirse y de demostrarlo en su cambio de conducta, también se compromete con Dios mismo para ser de bendición a otros. Ahora, aprovechando su amarga experiencia para que otros no sigan sus pasos y eviten ese dolor que él mismo había experimentado. Muestra de ese compromiso, como les dije al principio, son el Salmo 32 y el Salmo 51. Son salmos con fines pedagógicos, con fines instructivos para compartir con los lectores su experiencia. El salmista está haciendo una declaración que para su época era muy particular.
En el sistema que vivía el pueblo de Israel, los sacrificios eran parte de su espiritualidad. Pero el salmista hace esta declaración poderosa, casi que profética, refiriéndose a nuestra actual relación con Cristo. Dice versos 16 y 17, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Realmente David conocía a Dios, y esto es lo que realmente Dios quería de él, y por supuesto, de cada uno de nosotros. Un verdadero arrepentimiento trae una confesión de pecado, pero con Dios, y un compromiso absoluto de agradarle completamente. Él no quería un David religioso que aparentara santidad. Dios quería un David con un espíritu humilde, que reconociera su pecado y que estuviera dispuesto a corregirlo, no importando absolutamente nada más, ni siquiera su reputación como rey ante los demás. Por esto es por lo que creo que Dios se refiere a David, según Hechos 13:22, dice: quitado se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David tuvo la suficiente humildad para reconocer su pecado, para aceptar las consecuencias y aún arriesgarse a perder su credibilidad, aunque nunca eso sucedió. Él lo arriesgó todo solo por agradar al Señor y por corregir su caminar. ¿A qué conclusión podemos llegar entonces de este Salmo 51? David nos enseña entonces a hacer por lo menos estas tres cosas en nuestro caso, que también hemos ofendido al Señor Jesucristo con nuestro pecado, porque tú y yo también somos pecadores y necesitamos traer este proceso que David hizo a nuestra propia vida. Lo primero, confesión de mi pecado. Lo segundo, un cambio radical. Y lo tercero, un compromiso absoluto con anunciar las buenas nuevas de salvación. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Padre, te damos gracias por este precioso Salmo 51. Gracias porque es la experiencia del salmista, el rey David, sobre lo que pasó después de haber pecado. Cómo él tomó las consecuencias de su pecado y tomó la decisión de confesar su pecado, de tener un cambio radical en su conducta y también de tener un compromiso absoluto de anunciar a otros y dar testimonio de tu obra maravillosa. Ayuda a nosotros también, ayúdanos, Señor, a hacer exactamente lo mismo, porque hemos fallado, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Permítenos, Señor, que nosotros podamos tener la suficiente humildad y valentía para confesar nuestro pecado delante de ti, para apartarnos de ese pecado y tener un cambio radical en nuestra manera de vivir. Y lo más importante, que podamos comprometernos contigo para anunciar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que necesitan escucharlas. Por esto, Señor, te damos gracias. Y oro de una manera especial por todas aquellas personas que están escuchando esta cápsula, para que seas tú obrando también en sus vidas conforme a su necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, gracias por escuchar esta cápsula, gracias por escuchar todas las cápsulas. Los invito para que en este canal usted pueda encontrar todas las cápsulas, también las que hicimos el año pasado sobre la lectura de la Biblia en un año, y espero que todo esto sea de bendición para usted y para todas aquellas personas con las que usted también está compartiendo esta cápsula. Dios les bendiga y muchas gracias.